Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para otro vídeo lleno de chismes jugosos y revelaciones sorprendentes. Hoy, amigos, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, porque ¿a quién no le gusta un buen drama romántico? Hoy vamos a sumergirnos en la vida amorosa de uno de los galanes más codiciados de Turquía y del mundo entero, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman. El hombre que nos ha robado el aliento con su belleza, su encanto y, por supuesto, su talento actoral. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan y la vida de las telenovelas se mezcla con la realidad? ¿Quiénes han sido las mujeres que han conquistado el corazón de este hombre? ¿Qué secretos se esconden detrás de sus romances? Y por supuesto, ¿qué pasó con dos nombres que resonaron con fuerza en su vida, Demet Özdemir y Dilek Taleota? Prepárense para un viaje lleno de información, rumores confirmados y mucha especulación. Vamos a desentrañar la historia de amor de Can Yaman, sus conquistas, sus relaciones fallidas y los misterios que aún rodean su vida sentimental. Así que si eres fan de Can, si te encantan los chismes de celebridades y si estás listo para descubrir todo lo que hay que saber sobre el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, este es el vídeo perfecto para ti. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ya saben, denle al botón de me gusta si disfrutan del contenido. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, arranquemos con el chisme. Comencemos por el principio. Can Yaman saltó a la fama, como todos sabemos, gracias a sus papeles protagónicos en exitosas series turcas que conquistaron el mundo. Erkenci Pájaro Soñador fue sin duda un parteaguas en su carrera. ¿Y quién era su coprotagonista en esta serie? Demet Özdemir. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. La prensa y los fans estaban locos por saber si el amor que veían en la pantalla se extendía a la vida real. Las fotos, las entrevistas, las miradas cómplices, todo apuntaba a una posible relación. La serie que catapultó a ambos actores al estrellato se convirtió en un fenómeno global. Las redes sociales se inundaron de vídeos editados, fanfics y especulaciones sobre la relación entre Can y Demet. ¿Eran novios? ¿Era solo actuación? ¿Cómo era su relación fuera del set? La expectación era tan grande que cada pequeño detalle, cada gesto, era analizado minuciosamente. La verdad, y aquí viene el primer punto álgido de la historia, es que Demet y Can nunca confirmaron oficialmente su relación. Sí hubo mucha especulación, mucha cercanía, pero nunca una declaración pública de amor. Algunos dicen que sí, que fueron novios y lo mantuvieron en secreto por un tiempo, para proteger su privacidad y evitar la excesiva presión mediática. Otros que simplemente la química que tenían en la pantalla era tan buena que generó esa ilusión en el público, amplificada por el deseo de los fans de verlos juntos. Lo cierto es que la relación entre ellos, fuera lo que fuera, terminó. Las razones, como suele suceder en estos casos, son múltiples y complejas. Se habla de agendas incompatibles, de diferencias en sus personalidades y, por supuesto, de la presión mediática, que como un monstruo voraz, devora la intimidad de las celebridades. El foco en su relación era tan grande que quizás la presión los ahogó. La constante atención, las expectativas de los fans, las preguntas de los periodistas, todo contribuyó a crear un ambiente de estrés que, lamentablemente, pudo haber afectado su relación. Sea como sea, la relación no prosperó y cada uno siguió su camino. Después de Erkenci, Demet encontró el amor en otra persona. Se casó con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco, aunque su matrimonio, lamentablemente, no duró mucho. La vida de Demet continuó en el ojo público, protagonizando nuevas series y consolidando su carrera como una de las actrices más queridas de Turquía. Su estilo, su belleza y su profesionalismo la han convertido en un ícono de la moda y la cultura turca. Can, por su parte, siguió adelante con su carrera y por supuesto con su vida amorosa, aunque siempre con un perfil más discreto. Su éxito continuó creciendo protagonizando series como By Jane, Mr. Round, y más tarde, proyectos internacionales que le abrieron las puertas del mercado global. La relación entre Demet y Can, sin embargo, quedó marcada en la memoria de los fans, y cada vez que se cruzan en algún evento o coinciden, la expectación es máxima. ¿Habrá un reencuentro? ¿Un saludo cordial? ¿Una reconciliación?
El misterio siempre está presente. La nostalgia por Sanem y Khan, los personajes que interpretaron, perdura en el corazón de sus seguidores, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo, aunque sea en la ficción. Es importante señalar que a pesar de la falta de confirmación oficial de su romance, la conexión entre Khan y Demet fue evidente para todos. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la manera en que se apoyaban mutuamente en eventos públicos, todo sugería una relación más allá de lo profesional. Sin embargo, la vida de las celebridades es compleja y a menudo, los sentimientos y las relaciones son puestos a prueba por la presión mediática y las exigencias de la fama. Ahora bien, después de Demet, hubo otro nombre que resonó con fuerza en la vida de Khan Yaman, Diletta Leotta. Diletta es una famosa presentadora de televisión italiana, guapa, talentosa y muy popular. Su relación con Khan fue sin duda la más mediática y la que generó mayor revuelo. A diferencia de Demet, Khan y Diletta sí hicieron pública su relación. Las fotos de ellos juntos inundaron las redes sociales, los medios de comunicación hablaban de ellos y los fans estaban enloquecidos. Parecían la pareja perfecta, guapos, exitosos y enamorados. La diferencia cultural, la barrera del idioma y la distancia no fueron impedimento para que su amor floreciera. Se les veía paseando por las calles de Roma, compartiendo románticas cenas y disfrutando de la compañía del otro. Su relación fue relativamente corta, pero intensa. Se comprometieron incluso y todo parecía indicar que estaban a punto de casarse. Este compromiso fue un shock para muchos, que no esperaban un paso tan rápido en la relación. La noticia generó una oleada de reacciones, tanto positivas como negativas. Los fans de ambos se emocionaron y celebraron la noticia, mientras que otros expresaron sus dudas y críticas. Pero como suele ocurrir en Hollywood y en el mundo de las celebridades en general, las cosas no siempre son lo que parecen. La rapidez con la que se desarrolló la relación y el compromiso temprano pueden haber sido señales de alerta. La presión de los medios, las expectativas de los fans y las diferencias en sus estilos de vida podrían haber contribuido a la tensión. La relación terminó de manera repentina y nuevamente las razones son un misterio. Algunos hablan de infidelidades, rumores que circularon con fuerza en los medios italianos y turcos. Otros de incompatibilidad en sus agendas, de diferencias en sus proyectos y por supuesto, de la presión mediática, que como una sombra oscura, acecha a las parejas de celebridades. La distancia, la dificultad de mantener una relación a larga distancia, también pudo haber sido un factor clave. Lo cierto es que la relación llegó a su fin y una vez más, los fans se quedaron con la intriga de qué pasó realmente. La ruptura fue un duro golpe para ambos. Khan, que parecía estar muy enamorado, tuvo que enfrentar la decepción y la tristeza de la separación. Diletta, por su parte, tuvo que lidiar con la exposición mediática y las críticas que surgieron tras la ruptura. Ambos se refugiaron en sus trabajos y trataron de seguir adelante con sus vidas. Lo interesante de esta relación es que, después de la ruptura, Diletta rehizo su vida y formó una familia. Se casó con el empresario alemán Loris Karius y actualmente tienen una hija. La noticia de su matrimonio y la llegada de su hija generó una gran alegría en sus fans, quienes celebraron su felicidad. Khan, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a sus relaciones sentimentales. La relación entre Khan y Diletta fue un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar una relación. La exposición constante, las expectativas de los fans y la falta de privacidad pueden ser abrumadoras y, en muchos casos, terminan por destruir la relación. ¿Pero qué ha pasado con Khan Yaman desde entonces? ¿Está soltero? ¿Tiene novia? ¿Está enfocado en su carrera? Bueno, amigos, la respuesta es un poco de todo. Khan, como dije, ha mantenido un perfil más discreto en cuanto a su vida amorosa. Sin embargo, de vez en cuando se le ha relacionado con alguna que otra mujer. En los últimos años, hemos escuchado rumores sobre supuestas relaciones con otras actrices y modelos, pero nada se ha confirmado. La vida de Khan, aunque pública, sigue siendo enigmática en cuanto a sus relaciones sentimentales. Ha sido fotografiado con diferentes mujeres, lo que ha alimentado la especulación y los rumores, pero hasta ahora, no ha formalizado ninguna relación. Khan parece estar más enfocado en su carrera, en sus proyectos internacionales y en cuidar su imagen. Ha participado en series y películas en diferentes países, como Italia y España, demostrando su ambición y su deseo de conquistar el mercado internacional. Se ha sometido a intensos entrenamientos físicos y ha transformado su imagen,
mostrando un cuerpo escultural que ha cautivado a sus fans. Ha trabajado con grandes directores y ha demostrado su versatilidad actoral. Pero aquí viene lo interesante y es que Khan, en algunas entrevistas, ha hablado sobre el amor y las relaciones. Ha dicho que busca una mujer que lo entienda, que respete su trabajo y que lo apoye. También ha mencionado que valora la privacidad y que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Ha expresado su deseo de formar una familia y tener hijos, pero también ha dejado claro que no tiene prisa y que prefiere esperar a encontrar a la persona adecuada. En una entrevista reciente, Khan dijo: "Busco una mujer que sea mi compañera, mi amiga, mi amante. Una mujer que me entienda, que me apoye y que me ame por lo que soy, no por lo que represento". Esta declaración revela su deseo de encontrar una relación auténtica y sincera, basada en el amor y el respeto mutuo. Ha hablado también sobre la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo. La falta de privacidad, las agendas apretadas, la distancia y la presión mediática son factores que dificultan el éxito de una relación. Por eso, Khan valora la discreción y prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. ¿Y qué pasa con el futuro? ¿Encontrará Khan Yaman el amor verdadero? ¿Se casará? ¿Tendrá hijos? Bueno, amigos, eso solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que con su carisma, su talento y su belleza, Khan Yaman seguirá siendo un hombre muy deseado y admirado por muchos. Su éxito profesional, su físico envidiable y su misteriosa vida amorosa lo convierten en un personaje fascinante para el público. La pregunta de si Khan encontrará el amor verdadero es recurrente entre sus fans. Muchos desean verlo feliz y encontrar a una persona que lo acompañe en su camino. La búsqueda del amor, la felicidad y la estabilidad emocional son anhelos comunes en la vida de cualquier persona, y en el caso de Khan Yaman, el interés del público es aún mayor, debido a su popularidad y su imagen pública. Las expectativas sobre su vida amorosa son altas, y cada movimiento, cada rumor, es analizado y comentado por sus seguidores. La búsqueda de una pareja ideal, que cumpla con los requisitos de Khan y que encaje en su estilo de vida, es un tema de interés constante. En resumen, hemos explorado las relaciones más importantes en la vida de Khan Yaman. Hemos hablado de su química con Demet Özdemir, de la relación mediática y el compromiso con Diletta Leotta y de su actual situación sentimental. Hemos desentrañado los secretos y los misterios que rodean sus romances, y hemos analizado cómo la presión mediática y las diferencias personales pueden influir en las relaciones de las celebridades. Hemos visto cómo la fama puede ser un arma de doble filo, capaz de catapultar a una persona a la cima del éxito, pero también de destruir su vida personal. La exposición constante, la falta de privacidad, la presión mediática y las expectativas de los fans son factores que pueden afectar negativamente las relaciones sentimentales de las celebridades. Sin embargo, también hemos visto cómo, a pesar de las dificultades, las celebridades pueden encontrar el amor, formar una familia y ser felices. El ejemplo de Diletta Leotta, que rehizo su vida después de su relación con Khan, es un claro ejemplo de ello. La búsqueda del amor es un proceso personal e individual, y cada persona tiene su propio camino y su propio ritmo. Khan Yaman, como cualquier otra persona, tiene derecho a elegir a su pareja y a vivir su vida como mejor le parezca. La privacidad, la discreción y la autenticidad son valores importantes en la vida de cualquier persona, y Khan, al parecer, los valora mucho. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado informativo y entretenido. A mí me encanta investigar sobre estos temas y compartir con ustedes la información más actualizada y relevante. El mundo del espectáculo con sus dramas, romances y misterios, siempre ha sido un tema fascinante para el público. La vida de las celebridades con sus luces y sombras, sus éxitos y fracasos, es un reflejo de la vida misma. Ahora, me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre las relaciones de Khan Yaman? ¿Creen que Demet y Khan debieron estar juntos? ¿Qué opinan sobre Diletta Leotta? ¿Creen que Khan encontrará el amor verdadero? ¿Qué tipo de mujer creen que es ideal para él? ¿Creen que la fama es un obstáculo para encontrar el amor verdadero? ¿Qué consejo le darían a Khan para encontrar la felicidad en el amor? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones y perspectivas enriquecen el contenido de este canal y me ayudan a mejorar cada día. La interacción con ustedes, mis suscriptores, es fundamental para el éxito de mi canal. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó.
Compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Suscribirse al canal es una forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguna de las novedades sobre sus celebridades favoritas. Además, pueden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y actualizaciones. Comparto contenido exclusivo, fotos, vídeos y mucho más. No se lo pierdan. La vida de las celebridades es un constante vaivén de emociones, alegrías y tristezas, éxitos y fracasos. Los fans a menudo se sienten identificados con sus ídolos y comparten sus alegrías y sus penas. La conexión entre las celebridades y sus fans es un vínculo especial que va más allá de la admiración y el reconocimiento. El mundo del espectáculo es un universo fascinante, lleno de misterios y sorpresas. Cada día, nuevas noticias y rumores surgen en los medios de comunicación y en las redes sociales, alimentando la curiosidad del público. La vida de las celebridades es un tema de conversación recurrente y, en muchos casos, una fuente de entretenimiento. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Estén atentos a mis próximos vídeos, donde seguiré explorando el fascinante mundo de las celebridades y compartiendo con ustedes las últimas noticias y chismes. No se lo pierdan. Hasta la próxima.